Hola a todos. Quiero explicar el motivo de grabar este vídeo y es fundamentalmente que me hierve la sangre. Esto se tiene que saber, aunque no digamos el nombre de esa persona. Lo grabamos porque podemos hacerlo, porque es cierto, igual que lo del vídeo anterior. Hay tantas pruebas aportables a cualquier sede que a toda persona normal se le caería la cara de vergüenza, pero no es el caso. De hecho, en la última reunión podíamos haber dicho The Oscar goes to... pero bueno, la verdad es que no tiene ninguna gracia. Si una persona que ocupa un cargo tan importante es capaz de tratarnos así, nos vamos a pique por proa. Cualquier atisbo de desacreditación de este vídeo como del anterior es negar evidencias, negar pruebas, negar hechos de los que hemos sido partícipes nosotros, otros padres, agentes externos de Consejería de Educación. O sea, es que cuidado, ¿eh? En definitiva, negar la verdad con tantos hechos y tantas pruebas es que es vergonzante. Después de medio año sufriendo toda la unidad familiar, tanto a nivel psicológico como económico, como a nuestro hijo la pérdida de hitos que tenía consolidados, a consecuencia de estas agresiones violentas y repetidas que sufrió, lo que le provocó un retroceso. Por fin vuelve a entrar contento al colegio. Vamos, como a principio de curso, solo que se ha ido prácticamente un año escolar a la porra, como los avances que habíamos conseguido. Esta parte se está encarrilando gracias a muchas personas, a algunas del centro escolar, pero para nosotros además ha tenido otras consecuencias muy graves y que no vamos a pasar por alto, como nos sugieren. Y hablo en plural porque yo soy la persona que está grabando este vídeo, pero yo no estoy sola, ni esto es un hecho aislado, ni pasa solo en este centro. O sea, pasa en muchos centros y lo que diferencia a unos de otros es la gestión que se hace. En este punto queremos agradecer a las familias que se han puesto en contacto con nosotros, que nos llamaron por teléfono, emocionados, que se habían visto reflejados y se habían sentido identificados completamente con lo que estábamos contando. Y que también nos han dicho que estaban ahí para lo que nos hiciera falta. Es que además nos comentaban que había ciertos paralelismos. Entendían perfectamente el sentimiento de congoja absoluta. Dejar a tu hijo aterrado es algo bastante duro. Parecían reconocer perfectamente ese sentimiento de angustia cada día. Aunque también tengo que decir que hay familias que no lo han pasado y sí que han perdido esos segundos en tener esa empatía y ponerse en el lugar del otro, de perder ese tiempo, esos segundos en imaginarse esa situación con sus propios hijos. Es que les cambiaba la cara cuando se visualizaban a sí mismos pasando por una situación similar. En este punto queremos agradecer también el nivel de implicación y empatía del equipo docente, cosa que hemos dicho siempre, siempre, para que quede claro. De hecho, había una persona que lloraba conmigo todos los días. También lo pasó fatal. Y fue una persona totalmente sincera y transparente, cosa que le agradecemos desde aquí si es que ve este vídeo. Pero claro, no cuadra esa buena labor del equipo con otros cargos del mismo centro. O sea, es que esa labor, esa buena labor que hace prácticamente el resto del centro, para nosotros, queda totalmente empañada por la gestión, en este caso, de un cargo muy importante del centro. Desde que empezamos a tener reuniones, tanto mi marido como yo, parecía que había ciertas cosas que mi marido y yo no comprendíamos bien. Nosotros salíamos de esas reuniones pensando que habíamos aclarado ciertas cosas, que se iban a tomar ciertas medidas, pero resultaba que no. O que no era exactamente como nosotros estábamos diciendo. En todo momento me refiero a los cargos que son responsables de la situación, a nadie más del centro. Llegamos a un punto en el que estábamos tan confundidos que pensamos que tanto él y yo tenemos problemas de comprensión o de memoria, pero serios. Parecía que recibíamos la información y la distorsionábamos. Algo que, por lo que nos han contado, no nos ha pasado solo a nosotros. Hasta el punto de negarnos cosas abiertamente, cosas que habían pasado. O estábamos tontos los dos o... Para comprobar nuestro nivel preocupante de tontismo y de memoria, y por supuesto siendo
totalmente legal, realizar una grabación de las conversaciones en las que participamos, nos asesoraron grabarnos a nosotros. O sea, ¿estamos tontos? Vamos a comprobarlo. Bueno, pues comprobamos que primero no estábamos tontos y segundo se ha destapado algo muy grave, que en ningún momento pensábamos que iba a servir para grabarnos para esto. ¿En qué cabeza cabe que esto iba a pasar? O sea, es que es inconcebible. Llevamos medio año pidiéndole a esta persona que se retracte y no quiere. Ni siquiera al escucharse a sí misma. Es que no sabemos cómo no se le cae la cara de vergüenza. Esto no es nuestra palabra ni una versión contra la suya, es que es su palabra contra la suya. No se retracta, pero sí se retrata. Para contextualizar, cuando tiene lugar esta reunión, nuestro hijo estaba en el peor momento de todos los sucesos que habían ocurrido. Y nosotros estábamos psicológicamente hundidos. ¿Qué es lo que pasa cuando le ocurre algo así a lo que más queremos? Mi marido y yo estábamos teniendo una reunión con una persona externa al centro. Y dirección nos pidió 10 minutos porque quería comentarnos algo. Nosotros, por supuestísimo, le dijimos, claro. Finalizamos esa reunión y entra en la sala de dirección, nos presenta a la persona que le acompaña y nos comunica que se va a levantar un acta porque no se puede permitir lo que pasó el día anterior. En ese momento me empezó a acusar de haber entrado, cuidado, de haber entrado gritándole a la tutora de mi hijo y asustando a los niños del aula de mi hijo, incluso a mi hijo. O sea, es que es muy fuerte, ¿vale? Estábamos flipando. Le dijimos que, bueno, que eso pues era falso completamente y que era insultante porque llevábamos 2 meses mandando mails a los que hacían caso omiso y teniendo reuniones por la situación por la que estábamos pasando todos, sobre todo nuestro hijo, y rogando soluciones y rogando medidas y no nos estaban haciendo ni caso. Y ahora por algo que no ha pasado el día anterior, levantas un acta y me estás haciendo unas acusaciones totalmente falsas y gravísimas. Encima a nosotros, que el año anterior no hicimos absolutamente nada con el centro, cuando se les escapó nuestro hijo y estuvo deambulando por la azotea, que podía haber caído al vacío, y no hicimos absolutamente nada con el centro. Por cierto, que las actas se hacen para acordar medidas, para tender puentes. No son para acusar a nadie, menos de manera falsa, ni como medida intimidatoria. Bueno, le dijimos que eso no había pasado. De hecho, yo ni entré en el aula ese día y mi hijo entró únicamente a coger una bufanda que se había olvidado y salió corriendo porque era pavor, no quería ni ir al colegio ni entrar en el aula como cada día. O sea, es que no quería ir al colegio porque tenía miedo y yo ese día ni entré. Es que ni entré en el aula y por supuesto ni grité a nadie, pero es que ni ese día ni ningún otro. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Madre mía, es que es muy grave, ¿eh? Es muy grave y muy fuerte. Y encima diciendo que había testigos. Pero ¿cómo va a haber testigos de algo que no ha pasado? O sea, que encima están atacando a mi honor. ¿Pero estamos locos? La persona encargada de redactar el acta iba diciendo cada vez hechos ocurridos. Y nosotros le corregíamos y le decíamos que esos hechos no habían ocurrido. O sea, podía decir por la información que le ha llegado, que es mentira, pero bueno. Pero no puede poner hechos ocurridos. No puede ponerlo. Nos decía vale, entendíamos que lo estaba cambiando, pero no. Mi marido pidió una copia de ese acta y nos dijeron que no podía ser porque tenían que irse a clase. Que cumplimentarían con los datos que faltaban, los DNIs y los apellidos, y nos la remitirían por correo electrónico al día siguiente. En ese momento ni nos imaginamos lo que iba a pasar después. Menos mal que está todo grabado. Es que estábamos flipando. Vamos a ver. Nuestro hijo desequilibrado, nuestra hija fatal, nosotros afectados a nivel psicológico y económico. O sea, ¿y encima esto? ¿Nos mandaron el acta? Sí. ¿Estaba modificada? También. Habían cambiado lo de entrar gritando a la tutora, asustando a los niños, etcétera,
por situación inadecuada en el exterior del aula. Yo ya no estaba dentro, ¿vale? Y la situación inadecuada no sabemos la que es. Ya no entró gritando, ahora... Antes sí, ahora no, ¿cómo? Luego, la parte de los hechos ocurridos, resulta que pensábamos que lo habían cambiado, porque si no, pues le está dando veracidad a una parte, y resulta que no lo habían cambiado. Y luego lo de los testigos tampoco aparecía. Decía que la información le había llegado por diferentes fuentes, sin definirlas. Cuando recibimos este acta, mandamos un mail que, oh sorpresa, tampoco se nos respondió. Encima, o sea, es que es muy fuerte. Dijimos que eso no había pasado en la reunión y que se había cambiado esto, esto y esto. ¿Pero obtuvimos respuesta? No. Recapitulando, nos hacen una encerrona, me acusan de algo gravísimo y totalmente falso que no he hecho, no nos dan el acta para firmar, nos mandan un acta modificada, ¿vale? O sea, es que... Y no contestan. Pues no, no se queda así. ¿Crees que no puede ir a peor? Pues sí. Mediante inspección educativa, además de solicitar documentación que las personas responsables de gestionar este caso no nos daban por mail durante meses, no el equipo docente, estoy hablando de estas personas, de las responsables de esta situación, también solicitamos el tema del acta. Y aquí es cuando te crees que no se puede ir a peor, pero sí. Solicitamos que o bien pusieran la acusación, etcétera, que se nos hizo con los testigos, o que se disculpara. Pues oye, dirección contestó que ni se disculpaba ni lo cambiaba, porque había habido negación de la firma. ¿Negación de la firma? Recuerdo que fueron ellos los que nos dijeron que nos la harían llegar. ¿Qué negación de la firma? Solicitamos una reunión con esta persona para hablar de este acta. Nosotros no le hicimos encerrona. Le dijimos en esa reunión que teníamos un gran respeto a todas las personas que trabajan ahí, al equipo docente, personal de comedor, monitores, mantenimiento, y por eso no habíamos hecho nada hasta ahora. Pero es que esto no se puede quedar así, de ninguna manera. Esta persona en un primer momento no recordaba exactamente lo que había pasado en esta reunión del acta, decía que quizás hubiera otra acta. Entonces lo que hicimos para refrescarle la memoria fue informarle de que esa reunión del acta estaba grabada. Y aprovechando que estábamos solos en ese despacho con ella, se la reproducimos. Después de escucharse a sí misma, y lejos de pedir disculpas por haber acusado de manera tan grave y falsa a una persona, ¿qué hizo? Decir que tenía que hablar con su abogado para saber si esa grabación se podía hacer. Días después, entendemos que después de hablar con su abogado, y comprobar que sí que es legal realizar grabaciones, repito, cuando uno participa de esas conversaciones, lo que no se puede es difundir, pero que también tiene valor como prueba, nos contestó que ese acta, como no tiene nuestra firma, porque recuerdo que no nos la dieron para firmar, y que es a nivel interno, que no vale para nada, pero que no la rompe y que no se disculpa. ¿Esta es la ética que se merece este centro de un cargo de dirección de un centro educativo? Por supuesto, el Consejo Rector ha sido informado y esperamos que actúen contra quien actúa de esa manera. Nosotros tenemos la supuesta acta y la grabación. Si las personas responsables del acta no tuvieran nada que ocultar, estarían deseando que el Consejo Rector escuchara esa grabación. Pero igual la tienen que escuchar en otro sitio. Que no se puede ir acusando a la gente porque sí. Llevamos medio año instándola a que se retracte. Pero no se retracta, se retrata. ¿Qué lectura sacamos de todo esto? Pues bueno, pues que ahí están esas acusaciones falsas, con nuestros DNIs, con nuestros nombres y nuestros apellidos, y bueno, nos dicen que ahí queda que a nivel interno. Bueno, pues esto queda a nivel externo, y no solo aquí. Así que, por si fuera poco lo que ha pasado con nuestro hijo, además hemos tenido que vivir esto y que estas personas nos hayan tratado así. ¿Esto hay derecho? No, esto es una vergüenza, no sé ni cómo no se le cae la cara de vergüenza, si es que tiene.
acusar a una persona de manera falsa y gratuita y no retractarse ni disculparse. ¿Pero esto qué es? Pues nada, hasta este punto llegan las personas. Pero no me refiero a mí, me refiero a estas personas que hacen esas cosas, que niegan abiertamente cosas que han pasado, que, que modifican actas. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Yo de verdad, es que estoy flipando. Nosotros tenemos amigos en la comunidad educativa y es que alucinan. En fin, un saludo y que nos pase.